vamos a hablar un poquito sobre cómo hablar en público, porque ya lo han estado pidiendo. Ya me han dicho, hay varios que quieren aprender o quieren soltarse un poquito más en eso de hablar en público. Entonces, si quieren pasamos. ¿Cómo nos va a ayudar a hablar en público para mejorar en la parte profesional y en la parte personal? Primero, les pregunto, ¿es necesario para nosotros aprender, saber cómo hablar en público? Tenemos que hacerlo bien. Sí, sí. ¿Por qué? Porque hablamos con clientes. Hablamos con clientes, que nos relacionamos con gente. Para nosotros es muy importante aprender, saber cómo hablar en público. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar una exposición. Y hablar en público es para todos aquellos que quieran subir, que quieran prosperar, que quieran dar el siguiente paso. Porque nos podemos quedar como estamos, tranquilos, trabajando en una computadora sin que nadie nos moleste. Ya cuando queremos hablar en público, vamos a tener una exposición diferente. La gente nos va a empezar a ver, la gente nos va a empezar a escuchar, la gente nos va a empezar a seguir y va a empezar a ponernos atención, a ver qué es lo que estamos diciendo y cómo lo estamos diciendo. Mucha gente tiene que hablar en público, mucha gente tiene que hacer presentaciones. La idea es hacerlo aquí, la idea es hacerlo diferente, porque nosotros estamos bombardeados de presentaciones todos los días, todas las semanas, vemos cientos de presentaciones. ¿Y cuántas de esas realmente nos quedan? Muy pocas, porque todo es lo mismo, porque siempre es lo mismo, porque la gente hace lo mismo. Y nosotros vamos a hacerlo diferente, vamos a aprender a hacerlo diferente. Entonces, levántame la mano, díganme aquí, ¿cuál de ustedes no les da temor nada hablar en público? Pararse frente a la gente y hablarles. ¿A cuál no le da temor? A todos. Dicen los que saben que 9 de cada 10 nos da miedo hablar en público. Sentimos esas mariposas en el estómago cuando nos paramos frente a alguien. No es fácil hablar en público, no es sencillo hablar en público. Y toda la gente lo vive diferente, toda la gente lo vive a su manera. Si no estamos bien preparados, si no entendemos bien las claves de cómo funciona hablar en público, es cuando sentimos eso en el estómago, ese vacío, esa ansiedad, ese que no podemos respirar, ese miedo que nos sudan las manos. Eso es normal. Cuando no estamos preparados es peor. Pues, ¿qué es lo que necesitamos nosotros hacer? Cómo nos vestimos, cómo hablamos, cómo caminamos, lo que decimos. La misma presentación es solo la punta del iceberg, es solo un pedacito de lo que se ve, pero en realidad para que las cosas salgan bien tenemos que trabajar. Y hay una preparación previa, todo tiene que ser una preparación previa, tenemos que practicar, tenemos que hacerlo una y otra vez. No es solo pararnos frente a la gente y tratar de hablar de algo que sabemos. El miedo nunca desaparece, jamás el miedo va a desaparecer. Esto es lo primero y lo principal, no importa si lo practicamos, no importa si lo hacemos una y otra vez, ese miedo no se va a ir, nunca se va a ir. Lo que tenemos que aprender es a manejarlo, es a manejar ese temor. Esta frase a mí me encanta: valiente no es quien no tiene miedo, valiente es quien actúa a pesar de tenerlo. Me fascina. ¿Por qué me fascina? Les cuento. Hace unos años atrás había un compañero acá, en parte digital, que él era muy ansioso, demasiado ansioso. De hecho, él no podía ni siquiera hablar conmigo. Él se sentaba a hablar conmigo y sudaba. Y le temblaban las manos y no le salía la voz. Por cierto, él va a ver el video, así que saludos. Y a ese muchacho le costaba. Y entonces él decía que él nunca iba a prosperar, nunca iba a salir adelante, porque no podía hablar con la gente. Imagínense, si no podía hablar conmigo, que era, entre comillas, el jefe, ¿cómo lo iba a hacer con clientes? ¿Cómo les iba a presentar las campañas? No podía, era imposible para él. Y empezó el muchacho, él sabía que tenía que aprender y dominar esto, y él empezó a trabajar. Entonces empezó a ver cómo respirar, cómo moverse, y le pedía consejos a Bianca, me pedía consejos a mí, y poco a poco él fue avanzando y fue mejorando. Ya con el tiempo él me decía y me contaba, bueno, nos contaba que él preparaba las presentaciones y sentaba a la mamá en el sillón y le daba la presentación a la mamá. La mamá no entendía nada, pero él se soltaba, lo practicaba, lo hacía una y otra vez. Entonces le empezó a gustar. Para no hacerles el cuento muy largo, cuando Nidia y Steven entraron acá, la primera capacitación que recibieron se las dio él. Y él terminó dando las capacitaciones a las agencias del grupo en Centroamérica, en la parte de Acero. Se volvió muy bueno.
conocía el tema y ya le gustaba, ya lo expresaba. Sí se puede, venció el temor, venció el miedo. Siempre le daba miedo y le costaba arrancar. Sentía como que no podía respirar, pero ahí iba y se soltó y lo hacía bien. Sí, lo hacía bien, no parecía. No parecía. Hace no mucho tiempo atrás nos invitaron a hacer una presentación y esta compañera decía: estoy nerviosa, estoy nerviosa, estoy nerviosa. Y los que no se han metido en el canal de YouTube de OMG Costa Rica, métanse a ese canal, busquen el video de Nidia, montada en una tarima, en un auditorio en México DF, Cagué. dando una presentación. O sea, dejaron una evidencia. El miedo no se va, el miedo no desaparece. Lo que no podemos hacer es dejar que ese miedo nos paralice, que ese miedo nos congele. Porque esos son los sentimientos que nos ponen las barreras y ese sentimiento es el que no nos hace, no nos deja crecer. Y ese es el sentimiento que tenemos que vencer. Y hoy vamos a aprender un poquito y vamos a ver cómo vencer el sentimiento de temor. Para que una presentación quede bien, tenemos que estar preparados. Tenemos que hacerlo bien. No es solo pararnos y decir las cosas. Tenemos que tener todo ese trabajo detrás que les estaba diciendo. Entonces, estos son los 4 pilares. Yo los utilizo y me van muy bien. Entonces, lo primero, la planificación. Es el objetivo. ¿Qué es lo que queremos hacer con esa charla, con esa conferencia, con esa capacitación? ¿Qué es lo que necesitamos? Igual que cuando los planificadores hacen un planning y se lo pasa al optimizador que viene con objetivos, el objetivo de alcance, el objetivo de leads, el objetivo de ventas. Igual en una presentación, tenemos que tener un objetivo claro, hacia dónde vamos, cuál es el camino. Porque teniendo claro el camino, sabemos cómo hablar, sabemos qué decir. Esa es la parte de planificación. Yo utilizo siempre 2 archivos. Utilizo un Word y utilizo una PPT. En la PPT, o sea, son borradores, base informal. En la PPT lo que hago es coloco títulos y títulos, como se me vayan ocurriendo. No importa el orden en ese momento, es el primer borrador. Y en el Word también, voy metiendo ideas, y metiendo ideas, y metiendo ideas. Ya teniendo en la cabeza el hilo conductor, la idea principal, entonces ya meto lo que es el hilo conductor y es donde voy a ir, cuál es el camino que voy a seguir. Y el hilo conductor es muy importante porque ese me va a decir cuáles ideas funcionan. Y entonces a esas ideas les voy a dar fuerza, les voy a dar energía. Pero también lo más importante es que me va a decir cuáles ideas no funcionan. Y esas ideas las voy a quitar. Porque el error más común que cometemos los que tenemos que hacer presentaciones de vez en cuando es que queremos meter toda la información en una misma presentación. Y eso confunde, eso enreda. Y no funciona, y duerme a la gente. Entonces, ese hilo conductor es el que nos va a ayudar y nos va a marcar el camino. Hacia dónde vamos, qué es lo que vamos. Y vamos a ver las ideas. Si todo fluye, entonces le vamos a dar fuerza. Pasamos a la preparación. No olvides, yo hago estructuras simples, sencillas. Entre más simple sea, es mejor. No nos compliquemos la vida. En esa estructura, en el Word, lo que hago es, pongo el inicio, pongo el desarrollo y pongo el cierre. Me baso en esas 3. Como cuando estábamos en la escuela o en el colegio, que nos enseñaban que así se hacía una redacción. Sencillo, simple. Entonces, en el inicio pongo de qué vamos a hablar, de qué voy a hablar, cuál es el problema y qué vamos a lograr cuando resolvamos ese problema. Por ejemplo, en esta charla hoy vamos a hablar sobre cómo hablar en público, el temor que tiene la gente de hablar en público y los beneficios que vamos a alcanzar cuando podamos hacerlo naturalmente. Y el desarrollo, ahí es donde vamos a meter toda la información, todo lo importante. Vamos a ver tips y consejos de cómo hablar en público de forma natural y de forma eficiente. Y en el cierre, vemos ya los últimos pasos, la solución a los problemas. ¿Cómo vamos a solucionar? Con práctica, con respiración, con etcétera, etcétera. Sencillo, fácil, y lo tenemos ahí a mano. Entonces ya después me enfoco en la presentación. Y la presentación es al final, es cuando vemos ya la PPT terminada, donde vienen los logos, vienen los colores bonitos, viene todo el formato que tenemos que meter en una presentación, pero ya la tenemos bien estructurada. Igual en el Word. Siguiendo el hilo conductor, le damos vuelta una y otra vez y vemos qué funciona y qué no funciona y lo acomodamos. La PPT tiene una parte importante y es algo que todavía nos sucede muchísimo y es un error muy grave, y es que la gente que hace presentaciones, por lo general chorrean de texto la presentación o números y datos.
Y luego después lo que hacen es se vuelven y empiezan a leer aquella PPT espantosa llena de texto. Eso no funciona. Eso no funciona, no lo hagan. Busquen otra forma. ¿Por qué no funciona? Porque cuando ustedes tienen una PPT llena de texto y lo que hacen es leerla, da la impresión primero que no saben de qué están hablando, porque lo que están es recitando, están leyendo, o que no están preparados. Y aparte, ¿cuál de esas presentaciones ustedes se acuerdan? Son memorables. Si usted dice, wow, de esta aprendí, eso no funciona. Cuando tenemos ya este documento, va a ser un alivio, porque ya cuando nosotros tenemos un documento firme, estable, sólido, la tensión baja, porque es una preocupación menos, porque ya estamos armados. Ya lo que viene, digamos que entre comillas, es más sencillo. Ya la parte más difícil, que es estructurar todo, armarlo todo, y que tenga sentido, ya está listo. Entonces pasamos a la parte del perfeccionamiento, que es la revisión, una y otra vez. Revisen una y otra vez, denle vuelta. Si todo fluye, si todo sirve, okay, vamos adelante. Entonces vamos a empezar a cuidar otros detalles. ¿Cuáles otros detalles empezamos a cuidar? Hay momentos, como les dije, hablar en público genera mucho estrés, genera mucha tensión. No es sencillo, sobre todo cuando hablamos con gente que no conocemos. Entonces necesitamos liberar de estrés, liberar de cosas que nos puedan afectar externas. Por ejemplo, hay cientos de formas de hacerlo. Yo les estoy contando las que a mí me han servido, las que he probado y las que me funcionan a mí. Y que gracias a eso hoy me tienen aquí. Si no estaría, o sea, si no, no podría. Eso me ha ayudado a mí, entonces yo sé que a ustedes también les va a ayudar. ¿Cuáles detalles cuido yo? Por ejemplo, siéntanse cómodos con lo que andan puestos. Muy importante. Siéntanse siempre cómodos. Si nosotros salimos en carrera y agarramos lo primero que hay, cuando venimos de camino nos damos cuenta que esa camisa está arrugada, está sucia, está rota, o no nos gusta, no nos queda bien, que tenemos los zapatos rotos, sucios, porque nos pusimos una media azul y otra negra, eso nos va a generar un estrés. Porque en media presentación yo voy a estar pensando en que no me vengan quedando una media azul y otra negra, en vez de estar pensando en mi presentación. No me voy a enfocar en eso, me voy a enfocar en mí. Y como estoy enfocado en otra cosa y no le estoy dando la importancia que necesita esa presentación, la fuerza que necesita esa presentación, la gente lo siente y no van a conectar, no va a servir. A mí me genera un estrés adicional. Saber que estoy frente a gente y no me siento bien me genera estrés. Me da esa cosa en el estómago, esas mariposas. Otra cosa, cuando tengan que hacer una presentación, cuando tengan que hacer una charla, salgan con tiempo. ¿Por qué con tiempo? Porque muchas cosas pueden pasar en el camino. Yo soy freak de llegar tarde, más si tengo una cita. Si es a las 9 en punto, trato de llegar antes de las 9 en punto. Porque si llego después de las 9 en punto, ya me genera mucho estrés. Y si tenemos que empezar una charla a 1 hora, pueden pasar muchas cosas en el camino. Yo puedo estallar, puede haber presa, manifestaciones, 100.000 cosas diferentes pueden pasar que pueden hacer que yo llegue tarde. Si voy muy ajustado, entonces salgo con tiempo para liberar eso, para no tener que pensar, para que no me estrese ese momento de que voy a llegar tarde, que a mí me genera mucho estrés. Además, llegar temprano me da otra gran ventaja, una ventaja grandísima, y es que busco aliados. ¿Cómo busco aliados? Cuando llego y veo a la gente, cuando tengo que dar una charla, una capacitación, tengo que hablar con alguien y no los conozco, busco a esa gente antes de dar la charla y sin hablar de la charla saludo. Sean simpáticos, sean amigables. ¿Por qué? Porque esa gente se va a convertir en un aliado. ¿Recuerdan la charla de 2 semanas atrás, de los 7 segundos? En donde la gente dice si nos considera, si somos amigos, ganadores y aliados. Es eso, creamos esa empatía, esa conexión, esa pequeña conexión. Y si nosotros logramos conectar con la gente antes de la charla, esa gente nos va a ayudar un montón. Nos va a ayudar, ustedes no saben cuánto. Y ahorita les voy a explicar por qué. Entonces busquen esos aliados, siempre lleguen con tiempo y busquen conectar con la gente. La parte más difícil, posiblemente, de hablar frente a alguien, de dar una charla, de lo que sea, son los primeros segundos. Es el primer minuto. Y cuando nos ponemos de pie, la gente se queda callada y todo el mundo nos ve. Y ya sentimos esa cosa en el estómago.
es lo más difícil. Las manos empiezan a sudar. Sentimos ese vacío en el estómago. Sentimos que la voz no nos va a salir. Empezamos a respirar rápido. Las pulsaciones empiezan muy rápido. Ese minuto, esos segundos son duros. Por eso es de los aliados. ¿Por qué? Porque los aliados nos van a dar una mirada amigable y nos van a bajar la tensión. ¿Cómo? Cuando yo tengo aliados, esos aliados primero no se te van a perder tan fácilmente. Van a estar metidos en eso, porque ya existe esa empatía, esa conexión. Yo se lo debo, porque él me cayó bien, porque él me trató bien, yo se lo debo. Entonces, ¿cómo se lo debo? Voy a prestarle atención a lo que él está diciendo, es importante. Entonces, son miradas amigables. Esa gente es la que te va a sonreír cuando estás hablando. Esa es la gente que va a estar pendiente, que tiene esa empatía. Entonces, si están muy nerviosos, no les digo que puede pasar, les digo que les va a pasar. Les va a suceder a todos. Eso va a pasar. Se les van a comer los nervios al inicio. Pero cuando eso pase, búsquenlos a ellos. Busquen a esos aliados y véanlos a los ojos y cuéntenles la charla a ellos. Porque eso les va a liberar la tensión, les va a bajar la tensión. De gente que ya está empatizada con ustedes, de gente que les está prestando atención. Denles la charla a ellos y ya cuando la tensión haya bajado, cuando ya sientan menos mariposas en el estómago, entonces sí, busquen a los demás y pueden darle la charla a los demás. Ya se vienen, para eso sirven los aliados. Son muy fuertes, son muy poderosos, son muy buenos. Y hay que utilizarlos. Cuando estamos empezando las primeras charlas, las primeras capacitaciones, lo que sea, cuando estén buscando esos aliados, también les doy de consejo. Va a haber gente que no les va a estar prestando atención, va a haber gente que está con su celular, con su computadora, hablando, comiendo, haciendo 1000 cosas diferentes. Si están nerviosos, no los vean. Evítenlos, brínquenselos. Busquen a esos aliados hasta que se sientan bien. Y hasta que ya estén libres, entonces ya esa gente ya no les va a importar. De hecho, ya cuando vayan avanzando, conforme vayan dando más charlas y todo, ustedes ven a alguien que está con su computadora, con su celular, y ustedes lo vuelven a ver, se va a sentir incómodo y va a parar el celular, va a parar el computador. Por eso ya es un poquito más adelante. Pero en un principio, evítenlos, evitan ese estrés. Y lo que me ayuda también a mí para liberar ese estrés, anticipado ese estrés, de esos primeros minutos me tomo unos segundos para mí y respiro. No me importa nada más, no me importa cuánta gente hay, no me importa dónde presento, no me importa la presentación, no me importa nada, lo que me importa es respirar. Yo respiro. ¿Por qué? Porque la respiración baja mis pulsaciones. Si estoy nervioso, eso me va a tranquilizar. No hay nada como eso. No hay nada mejor que la respiración. Y ya después de eso, cuando ya la voz les haya vuelto, empiecen a lucharlo, seguros, tranquilos. Necesitamos conectar con la gente. Ya cuando nosotros estamos de pie en un escenario, en una tarima, como estuvo Nidia allá en México, que es intimidante, necesitamos conectar con la gente, necesitamos que la gente nos preste atención. Nosotros vamos a dar un mensaje, pero no es solo dar un mensaje, porque cualquiera da un mensaje, cualquiera habla. La idea es que la gente se lleve algo, la idea es que la gente aprenda. La idea es que, ¿por qué no hacer algo memorable? Que digan, wow, lo que este muchacho dijo, esta muchacha dijo, qué bueno, algo aprendí. Y esa tiene que ser la idea, esa tiene que ser la meta. En realidad, ofrecer algo no es hablar por hablar, no es hacer una oratoria, no somos políticos, no es aprendernos de una oratoria y recitarla. La idea es que nosotros tenemos que enseñar. Y somos publicistas, a través de eso tenemos que enseñar y vender y convencer. Ya tenemos todo el combo. Entonces hay que hacerlo de manera correcta. Y les voy a pasar 9 consejos fáciles, sencillos, rápidos, que a mí me sirven, me han servido muchísimo para que conecten con la gente, para que les presten atención. 1. Hablen de lo que saben. Cuando somos expertos en algo, sabemos de lo que estamos hablando, mostramos esa energía, mostramos esa pasión. Lo hacemos bien porque nos gusta, porque sabemos, porque entendemos.
Cuando hablamos de algo que no sabemos, se nota. La gente lo nota muy fácil cuando dice, este man no sabe qué está hablando. Entonces, hablen de lo que saben, de lo que conocen. Si ustedes muestran esa pasión, ese entusiasmo, esa energía, la gente les va a conectar, la gente les va a prestar atención, porque saben que usted es el experto, saben que tiene algo que decir, que tiene algo que enseñarnos. Entonces, primero, hablen de lo que saben. Dos, hablen de lo que creen. Nunca se han puesto frente a un vendedor, ojalá de estos que venden esas plataformas que de todos lados nos ofrecen ahora, que viene y se siente y nos habla y nos habla y nos habla, y ustedes sienten y saben que él nos está ofreciendo una plataforma que ni siquiera él mismo cree. ¿Cómo nos vende algo en lo que no cree? Tratar de convencer a alguien de algo que ni siquiera nosotros estamos convencidos está jodido. Es durísimo. Entonces, hablemos de lo que realmente creen. Tercero, hablen de lo que ya hayan hablado antes. Y aquí me pueden decir, ok, pero es que yo nunca he hablado con gente antes, nunca me he tenido que parar frente a alguien, nunca he tenido que dar una charla. Pues es el momento de empezar. ¿Y cómo empiezan? Frente al espejo, háblense frente al espejo, grábense, escuchen su voz, graben video, vean cómo se mueven, lo vayan perfeccionando. Háganlo una y otra vez. Como este muchacho le daba las charlas a su mamá. Háganlo con amigos, con el novio, con la esposa, con lo que sea. Pero tienen que practicarlo, es la única manera de soltarse. Es practicándolo, no existe otra, no es una fórmula mágica, no hay otra. Entonces, háganlo, frente a un espejo, grábense, graben el tiempo, midan el tiempo, y así ustedes mismos se van a dar cuenta de qué está bien y qué está mal, y van a ir corrigiendo. 4, es la que a mí me encanta, me fascina y les voy a decir por qué. Cuenten historias, no solo tienen que ser datos y números en las presentaciones, eso es muy aburrido. Cuenten historias, cuenten anécdotas. Tienen muchas ventajas, tienen ventajas increíbles. La primera es que como es algo que ya nosotros vivimos, no nos vamos a pegar porque nos la sabemos de memoria. Va a salir fluida, vamos a hablar naturalmente. Y otra es que cuando nosotros contamos una historia, cuando contamos algo que a nosotros nos pasó y tuvimos esos sentimientos, y si yo se los cuento a gente, aunque sea gente que no conozco, voy a sentir que se lo estoy contando a un amigo. Y voy a revivir todos esos sentimientos. Y eso me va a bajar el estrés, me lo tira al suelo, me baja los nervios, porque es como estarle contando una historia a un amigo de algo que me pasó. No hay mejor clave que eso, cuenten historias, todos tenemos historias que contar. Ahora, son historias pequeñitas, son líneas, no vamos a decir un cuento completo, tampoco eso funciona, pero es lo mejor que pueden hacer, contar historias. O chistes, o no chistes, pero algo que haga reír a la gente. Cuando uno ve reír a la gente, al menos a mí me pasa, a mí me genera confianza. Sáquenos. Casi siempre son planeados. Y eso les va a liberar el estrés, se les va a quitar el estrés, se lo digo yo, les va a mandar el estrés al suelo. 5. Estructuren las ideas. ¿Cómo estructuren las ideas? Igual como les conté, hacemos un Word que es muy sencillo, inicio, desarrollo, cierre, tengan en la cabeza. Y aparte de eso tengan un documento que los apoye. Mi documento de apoyo es esta misma presentación y ustedes ven que no hay mucho texto. Yo lo que tengo ahí son títulos e imágenes. Y lo que hago es que cada título y cada imagen me lleva a una parte del Word que ya yo hice en algún momento. Es sencillo. Lo que hago en la unión. ¿Por qué así? ¿Y por qué no utilizo todo el Word? Porque el Word son 20 páginas. Si a mí se me olvida algo, si se me olvida una línea y tengo un Word y voy a empezar a buscar el Word ahí, las 20 páginas, a ver dónde fue que me perdí. Mientras encuentro eso, me sube el estrés, me sube la ansiedad, empiezo a sudar frío y voy a hacer algo horrible. Entonces hagámoslo simple, lo más sencillo que puedan. No, es que me gustaría tener como la mente de uno. Puede pasar. Sí. No creo que lo entiendan, bueno, sí, ya se lo paso. Claro. Estamos con no corra. 6, no corra. Cuando estamos nerviosos, cuando estamos tensos y sentimos esos minutos de terror, empezamos a hablar como el correcaminos. Queremos terminar en 3 segundos. Queremos que aquel suplicio se acabe. Y es cuando empezamos a hablar rápido, y hablar rápido, y hablar rápido, y hablar rápido. Y esto tiene, primero, esto se ve bien mal. No es profesional que hablemos rápido, porque eso denota que estamos muy inseguros, porque estamos muy nerviosos.
Inclusive se lo pueden tomar personal como necesito salir rápido de esto, no tiene tiempo para mí. Esto no tiene, de bueno no tiene nada. Segundo, cuando hablamos muy rápido, respiramos muy rápido, hiperventilamos. Entonces, si lo que queremos es sentirnos menos nerviosos, va a funcionar al revés. Porque el respirar rápido nos va a poner nerviosos, nos va a subir la tensión, nos va a subir el estrés. Entonces, no corran, hagan pausas. Entre idea e idea, si están nerviosos, respiren. No pasa nada, nadie los va a matar. Llévenla despacio. O despacio, con un ritmo adecuado. También ahora vamos a ver ahí la cuestión de los ritmos. Lo importante que es tener diferentes ritmos, no vamos a mantener siempre el mismo ritmo. Pero no vayamos muy rápido y tampoco nos vayamos al otro lado a hablar tan despacito que dormimos a la gente. En ninguno de los dos. Entonces no corramos. 7. No gritemos. Una ventaja de cuando llegamos antes es que podemos ver, si no es que no conocemos el lugar, podemos ver en dónde es que vamos a hacer la presentación, dónde es que vamos a presentar. Es una sala, es un auditorio, es pequeño, es grande, es cerrado, es abierto, hay mucha gente, no hay mucha gente. Necesitamos modular la voz, el volumen de la voz, porque necesitamos que toda la gente nos escuche. Si es que es muy grande, busquemos un micrófono. Si no, pues tenemos que subir el volumen, pero la idea es que todos nos escuchen. Porque si hablamos muy bajito también, y si la gente no nos escucha, si la tercera línea del auditorio ya no nos escucha, esa gente se perdió. Y de ahí para arriba todos se perdieron. Y eso, aparte de que no es bueno, porque no es el objetivo, no estamos entregando el mensaje como deberíamos entregar, ni le estamos dando algo de valor, pues esa gente se perdió y nos va a generar estrés, porque entonces ya ellos no están escuchando y se van a poner a hacer otras cosas. Y a nosotros nos va a matar el estrés, nos va a matar el que no nos están prestando atención. Entonces, movemos la voz, asegurémonos que toda la gente que está presente escuche, por lo menos que escuchen bien. 8. Muévase. Si no es que tenemos que hacer una presentación sentados en una silla, o porque tenemos un micrófono estático donde no nos podemos mover, muévanse, caminen, relajados, despacio. ¿Por qué? Porque moverse oxigena el cerebro y las ideas fluyen. Es más sencillo. Segundo, cuando yo estoy muy nervioso, y les va a pasar, cuando están muy nerviosos y estén en un punto fijo, las rodillas empiezan a temblar. No lo podemos controlar. Las rodillas tiemblan. Y si tenemos un papel o algo en la mano, se va a dar cuenta, porque es cuando empezamos a temblar también. El caminar elimina eso. Ya las rodillas no tiemblan, ya las manos no tiemblan. Y respiro. Entonces, muévanse despacio, porque lo importante no es el movimiento, lo importante es el mensaje. Y tampoco se muevan muy rápido, ni con tics, ni muestran los nervios. Si se mueven muy rápido, dan a entender que están muy nerviosos. Entonces, relájense, respiren, muévanse despacio, pero muévanse, traten de moverse, traten de no estar siempre en el mismo lugar. Es un auditorio como el de abajo, por ejemplo. Hay bastante espacio para moverse, para caminar. Si es en una sala, pueden estar caminando, dando pasos cortos. Traten de no quedarse siempre en el mismo lugar, porque eso genera, sobre todo cuando estamos empezando, genera ansiedad, genera más tensión, que nos estén viendo. Y si estamos fijos, se pone más nervioso, es más difícil. Y el último punto, la seguridad. Lo hablamos hace 2 semanas. La seguridad es atractiva. Cuando somos seguros, la gente nos sigue, porque entienden que tenemos algo bueno que aportar. Cuando estén frente a alguien, aunque les tiemblen las piernas, aunque no les salga la voz, aunque sientan que les va a dar un infarto, tienen que estar seguros, tienen que mostrarse seguros. Si no están seguros porque no se sienten seguros, métanse en un papel como estar haciendo una película. Pero la gente al frente tiene que pensar que ustedes son los más seguros del mundo. No importa cómo. Pero si no hay seguridad, no hay credibilidad. Nadie le pone atención a alguien que titubea o que tiembla. La seguridad es
lo más importante de todo. Estos 9 consejitos sencillos, fáciles, los pueden poner en práctica a partir de hoy. Yo les aseguro que van a ver otra cosa. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que la gente puede estar enfocada o pendiente en algo que les interesa? Si ustedes están mostrando algo que saben que la gente, si les gusta lo que están recibiendo, pueden estar enfocados 100%. ¿Cuánto tiempo creen? 10 minutos. Nosotros podemos lograr 10 minutos de atención total si estamos entregando algo que la gente nos está comprando, si algo que la gente dice, esto vale la pena, quiero aprender. 10 minutos. Si es presencial, si es virtual, vámonos a la mitad. 2. Pero entonces, ¿qué pasa cuando tengo que dar una charla o una capacitación o que dura más de 10 minutos? ¿Cómo hago? Ganchos, sorpresa, variación. Entonces ahí es donde vienen los cambios de ritmo. No mantengan todo en el mismo ritmo. Denle fuerza a las ideas que necesitan llevar fuerza. Pregúntenle a la gente, hagan que la gente hable, hagan preguntas retóricas, háganle preguntas a la gente, las vamos a tener despierta, hagan dinámicas, hagan trabajos, hagan cosas diferentes, que saquen a la gente de lo habitual. Pero no nos mantengamos siempre haciendo lo mismo, porque ya sabemos que después de esos 10 minutos, si nos va muy bien, si lo que estamos entregando es muy bueno, nos van a aguantar 10 minutos. Pero si no, se nos van a perder a los 10 minutos, y es cuando vemos que todo el mundo está viendo para todo lado y usted está hablando de una pared. Y también cuando entramos en una sala, viene alguien a hacernos una presentación, que está acomodando la presentación, y vemos que aquella presentación tiene 157 filminas. Y vemos que el que estaba exponiendo dice la primera, y la segunda al mismo ritmo, y la tercera igual, y la cuarta. Cuando llegamos a la quinta, ya se está diciendo, por amor a Dios, que alguien me mate o me saque de aquí. Eso no se puede hacer. Mantener el mismo ritmo no lo podemos hacer, no podemos dormir a la gente. No vamos a entregar nada de valor. Por más bueno que sea el contenido que tenemos, nadie te lo va a escuchar, nadie te lo va a comprar. Entonces, demos esa sorpresa. Para cerrar, en resumen, 9 de cada 10 personas les da miedo hablar en público. Sienten temor a hablar en público. Si ustedes, igual que yo, formamos parte de esas 9, no nos queda más que trabajar y practicarlo. No hay otra, no hay fórmula mágica. Aquí hay unos consejos que yo sé que les van a ayudar bastante, les van a ayudar mucho. Y esta frase que me encontré por ahí, ya para cerrar, siempre es mejor un introvertido preparado que un extrovertido improvisado. Muchas gracias, chicos.